Bueno, volvemos al segmento al programa número 117 de La Fragua. Vamos a ir hablando un poquito más de fútbol, fútbol y política, fútbol y sociedad. Yo creo que, mira, lo que me quedo, digo, para tanta gente que hay que le encanta el fútbol, hay un montón de cosas para activar con el fútbol. Mira, acá está la llave, hay un montón de cosas para activar en general. Con el fútbol se pueden activar un montón de cosas, digamos, todo esto que nos contaban las pibas recién es un claro ejemplo. Y aprovecho y te presento, porque me acabo de dar cuenta que no te saludé. Hola, Juliano. Hola Juanito y audiencia, pero muy buenas tardes. Sí, concuerdo con lo que decís, que el fútbol puede ser un disparador de actividades muy interesantes y de esto que tanto estamos aquí tratando de generar y de incentivar, que es el encuentro, ¿no? De repente en un partido hay mucha gente participando, y bueno, viste, o sea, juntar 10, 15 personas es difícil. Ahí nos comentaban las pibas justo antes de irse también que el año pasado habían conseguido un fomento con el cual pudieron realizar distintos torneos relámpago, así de 1 o 2 días, y que además pudieron dar un poco respuesta a una particularidad para mujeres y disidencias que estaban como planteando que estaban muy caras las canchas y que era muy difícil jugar al fútbol. Entonces estaban ellas mismas financiando algunas canchas con este fomento que habían conseguido, y eso había generado una participación enorme. Dicen que plantearon partidos o encuentros de 2 horas, digamos, alquilaban la cancha por 2 horas y se quedaban como 4 por la demanda, ¿no? Entonces, nada, son espacios que está muy bueno aprovechar y que de por sí son populares, ¿no? Sí, total. Yo pienso en las escuelas, ponele. Partidito con la bola media, con un... Claro, pero siempre. Y ahora, y esto también, a partir de todo el active que han hecho las pibas. Digo, las pibas en el cole juegan de igual a igual con los pibes, o sea, pero de igual a igual. Yo me acuerdo cuando era más chico no se veía eso. Y ahora las pibas en la escuela, los más chiquitos, pero juegan todas. Es más, hay pibas que son mucho mejores que los pibes, pero eso sin duda. O sea, cualquier persona patea mejor que yo, digamos, y no tiene algo que ver con el género, ¿no? ¿Viste? Es una cuestión que le hayamos dado esa impronta, ya es algo de lo que debemos hacernos cargo de una vez por todas. Bueno, seriamente, y esto lo digo, tenemos que elaborar un poco más el fútbol acá en la radio. Primero, porque la audiencia está interesada, da para hablar y nos apasiona. Y gente para hablar de fútbol tenés cantidad. Una de las personas que estaba dispuesta para hablar de fútbol era Ítalo Naselli, que es óptico de acá del centro oftalmológico, que ya me lo viene diciendo. Y yo ahora, cuando dijimos vamos a hablar de fútbol, lo primero que pensé fue en él. Lástimamente no pudo venir al final del programa de hoy, pero sí, porque queríamos charlar con él, porque él es hincha de Talleres. Queríamos charlar sobre la situación esta que está atravesando Talleres. Bueno, y el tema del negociado que hay por detrás de todo esto hermoso y todo lindo que tiene el fútbol. Por supuesto que están las garras ahí buscando el negocio y queriendo hacer los millones, como siempre. Y bueno, y en Talleres está sucediendo una situación particular que no es nueva, pero que sí se está, en estos últimos meses se ha mediatizado mucho. Y también me gusta ver a muchos hinchas de Talleres indignados con la situación. Uno de ellos es Ítalo, quien nos mandó unos audios comentando un poquito la situación por la que está atravesando el club, que quisiera compartir con ustedes. Buenas tardes, amigos de Radio La Chispa. Mi nombre es Ítalo Naselli, soy socio del Club Atlético Talleres. Remarco lo de socio porque, bueno, es lo que queremos para siempre en nuestro querido club, que sigamos siendo un club social y no una empresa, ¿sí? No una empresa privada donde se hagan negocios de particulares. En esta reforma del estatuto que sucedió hace unos días, hay 3 puntos muy importantes para remarcar y para debatir, que ustedes por ahí que quizás no están en el palo del fútbol y en el ambiente del fútbol, lo van a poder entender perfectamente la cuestión y van a poder sacar sus propias conclusiones. En primer lugar, no hubo una convocatoria formal para que los socios participemos del proceso.
no sabemos quién integró la comisión que redactó la reforma y el contenido recién se hizo público una semana antes de la votación. Ese es el punto número uno. Uno de los puntos más cuestionados es la habilitación de 5 mandatos consecutivos para la presidencia, que ya había sido rechazado por AFA, este pedido que la comisión directiva había realizado, ya había sido rechazado en AFA, pero bueno, Talleres con muy poca participación democrática reformó el estatuto con la participación de 150 personas únicamente, representando a más de 2 millones y pico de hinchas que hay en todo el mundo, digamos. Pero considero que no es lo más preocupante el tema de la perpetuidad en el cargo, sino los requisitos que exige el nuevo estatuto para poder participar en los comicios del club. Atención a esto. Se exige demostrar un patrimonio equivalente al 5% del presupuesto del club. Presentar 5 avales de honorabilidad y solvencia avalados por una junta electoral oficialista. Lo cual, esta exigencia deja fuera prácticamente al 100%, digamos, del socio, de los socios. Entonces, de esta manera va a estar 20 años fácil padre, 20 años fácil hijo, otros 20 años el otro hijo, otros 20 años la otra hija, y así sucesivamente. De esta manera fácil podría completar ininterrumpidamente 20 años consecutivos de mandato al frente del club, haciendo negocios propios y ajenos. Bueno, ahí Ítalo nos comentaba un poquito la situación por la que está pasando el Club Talleres. Y nada, otra vez lo mismo, o sea, estos lugares que son un espacio de participación, que atraviesa la pasión, el compromiso de la gente, hay gente que lo da todo por los clubes. O sea, esto que comentaba recién sobre que tienen que tener un 5% del patrimonio. O sea, están hablando de que solamente pueden decidir los chetos del club, digamos. Sí, tal cual. Yo pienso en el hincha de Talleres, en el que va a la cancha todos los fines de semana, lo da todo. O sea, lo da todo laburando toda la semana para pagar la entrada, para hacer la previa como quiere, como corresponde. Y después vienen esta manga de chetos a hacerse cargo del club y decirle: no, vos mira, sos un socio menor, no tenés decisión en el club. La verdad, indignante. Me solidarizo totalmente con la gente de Talleres que tiene esta visión como la que tiene Ítalo. Me parece muy bien que estén indignados, y yo también lo estaría, la verdad. Digo, estos espacios hay que defenderlos, digamos. Pues sí, además son clubes, por lo menos los de acá de Córdoba, históricos. Estamos hablando del comienzo del siglo XX, digamos así. La participación popular que ha tenido en esos momentos y hasta el día de hoy es cada vez mayor, ¿no? La cantidad, hablaba de cantidades de socios recién, y no sé si me dijo 2 millones de personas, ¿puede ser? No, es mucho eso. Bueno, no, 2 millones desconozco no es, pero... el número, digamos, pero hay muchísima gente formando parte de esto. Hinchas debe ser. Hinchas, bueno, pueden ser hinchas, pero toda esa misma gente queda fuera totalmente, ¿no? Con estas cuestiones y planteadas de una manera... mira, 70.000 socios, dice ahora. 70.000 socios tiene Y planteaba que 150 personas eran las que iban a tomar esas decisiones, digamos. ¿Que la tomaron? La tomaron. Claro, sí, se hizo el cambio del estatuto, se votó la semana pasada. Es entonces una demencia, ¿no? Todo este manoteo, digamos así, en pos de seguir generando ganancias, se ve también en los clubes de barrio, ¿no? Y esto que mencionaban las chicas hace un rato es algo muy loco, ¿no? Porque además el club de generar espacio de participación genera identidad, ¿no? Y eso es algo muy importante, porque pasar por los barrios y ver las calles pintadas, ver los colores por todos lados, ver que la gente se siente parte, ver a la viejita de la esquina
que es fanática de tal o cual club, ver a su hijo y a su nieto, toda la familia sintiendo pasiones y espacios de encuentro y de unión así, no puede quedar en manos o depender del capital y del dinero nuevamente, ¿no? Son como los espacios que todavía quedan de participaciones de la gente y bueno, otra vez está el capital ahí metiendo las garras, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias Ítalo por mandarnos el audio. Ya la próxima te esperamos acá en el estudio. Vamos a estar charlando más de fútbol. Me parece que vamos a tener que hacer algún segmento, algo. Un programa, ahí las pibas se fueron con lo que quieren las guachas, con todas las ganas, y el Ítalo tiene ganas, así que bueno, reinvito a la gente que estuvo viendo ahí de la guacha Marta, que estaban viendo el programa, bueno, préndanse y armen ese lo que quieren las guachas para venir aquí a La Chispa, estaría mortal. Otra cuestión de la que queríamos hablar es un poco salirnos aquí de Argentina e ir al fútbol internacional, ¿no? Porque esto afecta no solamente al fútbol argentino. No, de hecho, y como decían las pibas, Argentina y la lógica del club popular y el club para los socios y todo esto es una cuestión que está siendo medio excepcional en el mundo, no porque sea el único, pero sí porque en el resto del mundo se está yendo hacia otro lugar. Digo, y un ejemplo claro de esto, que es el que yo quería traerles, es por qué carajo Messi juega en el Inter de Miami. O sea, un club que no conocía nadie, ¿entendés? Bueno, ahí está jugando el jugador número 1 del fútbol mundial, a quien le agradecemos tanto su magia, pero también, y esto en términos personales, es totalmente cómplice a todo esto lo que está sucediendo. Quería traerles, y muy breve voy a hacer porque ya estamos re extendidos, pero me parecía interesante si íbamos a hablar de fútbol y si íbamos a hablar de negocio, hablar del caso Messi y del caso Inter de Miami. Les comento a las personas que no sepan que el Inter de Miami es una empresa, como la SAD, estas Sociedades Anónimas Deportivas, que tiene dueños y tiene accionistas. Entre sus accionistas, digamos, el más famoso es Beckham. David Beckham es uno de los accionistas, no solamente del Inter de Miami, sino también de otros clubes. Una persona que luego de retirarse del fútbol se ha dedicado a ser dueño de clubes, a ser dueño del fútbol. Y ha puesto guita en un montón de clubes que tienen proyección. Esa proyección se llama dinero. Beckham es uno de los accionistas más conocidos, pero hay otros que no son tan conocidos acá en Argentina al menos, que son terribles. Jorge Mascanosa es un cubano, estos cubanos anticubanos, digamos, cubanos anti-Cuba, que hay tanto en Miami, que está, su padre está vinculado a actos de terrorismo y tiene relación directa con, por ejemplo, la muerte de 74 personas en un atentado terrorista que le hicieron a un avión cubana de aviación que estaba yendo a una competencia deportiva. Hicieron un ataque y mataron a 73 personas en el año 1976. Por supuesto que Jorge Mas nunca fue en cana por esto, digamos, porque bueno, claramente esto depende de la justicia yanqui y este tipo laburaba para la CIA, así directamente. Les invito a que investiguen un poco sobre quién es Mascanosa, que es el hijo de Jorge Mas, que es uno de estas figuritas cubanas anti-Cuba, digamos. Él es uno de los dueños del Inter de Miami, digamos. Él ha sido funcional desde el triunfo de la revolución. Ha habido un montón de personas que han sido manipuladas por Estados Unidos para que sean un arma comercial y un arma mediática contra la revolución cubana. Uno de los más destacados es este señor. El hijo de este señor es uno de los accionistas más grandes del Inter de Miami. Y me parece muy interesante a mí destacar y salirnos un poquitito del presente y ver la situación del fútbol, el deporte, Miami, Trump y Cuba. Me parece que hay una relación directa en todo eso. Digamos, tengamos en cuenta que Messi, luego de salir campeón del mundo, por supuesto que estaba, bueno, ¿qué va a ser del futuro de Messi? Uno se lo imaginaba que iba a seguir en el Barcelona, otro se lo imaginaba, que iba a volver al Barcelona, perdón, otro se lo imaginaba que iba a continuar en el PSG, algunos habrán soñado con que venga Newell's, y cada uno habrá soñado con que Messi juega donde se le ocurría. A nadie se le ocurría que Messi iba a terminar jugando para el Inter de Miami, un equipo que no conoce nadie.
que ahora vende camisetas hasta, no sé, hasta en Sudán. ¿entendés? Literalmente O sea, le vende camisetas a Karina y el Javo Milei, ¿no? bueno, claro, total. Firmadas por el maestro. Bueno, entonces, digo, hay una relación directa entre el consumo del fútbol, la reproducción del capital a través del negocio del fútbol, las Olimpiadas, el Mundial, Miami y Messi, digamos, ¿no? Messi sale campeón del mundo, lo compra por una cifra que no tiene sentido ni decirla a Messi. Messi acepta ir a jugar ahí y junto con esto, o sea, Estados Unidos, a partir de las personas que están en Miami, le ofrecieron, bueno, no solamente jugar en el Inter de Miami, o sea, le ofrecieron jugar la Copa América de local, le ofrecieron jugar el próximo Mundial, o sea, recordemos que Messi muy posiblemente y ojalá que llegue al próximo Mundial que se va a disputar en Estados Unidos. La historia que hay por detrás del Inter de Miami es terrible. Yo quería leerles algún fragmentito antes de irnos de este segmento de una nota que les invito a que la lean entera, que está en rebelión.org, que se llama Messi y la mafia de Miami. Dice, el capital mafioso suele legalizarse y presentarse como producto del trabajo duro y honesto, propio del sueño americano. Y con eso, Mas Canosa y sus herederos no son la excepción, pues sostienen que su dinero procede de actividades legales, entre ellas los negocios inmobiliarios. Jorge Mas Canosa, quien nunca estuvo en la cárcel a pesar de las innumerables pruebas en su contra, era el que decía que a comienzos de la década del 1990, sobre el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, Castro es un hombre muerto. Ahora solamente estamos considerando qué clase de entierro habrá que hacerle. Esto decía Jorge Mas Canosa en los 90. Bueno, se quedó con las ganas, ¿no? Porque todos sabemos que Fidel Castro no lograron asesinarlo nunca. Digamos, encima un fracasado. Este individuo murió en 1997, 20 años antes de que Fidel Castro, y dejó como herederos de su emporio mafioso y anticubano a sus hijos, los hermanos Jorge y Jorge Mas Santos. El primero de ellos decía sin pestañear sobre la honorabilidad de su progenitor estas palabras que no meritan comentarios. Mi padre es un hombre ejemplar en todo, un magnífico padre que nos ha puesto un ejemplo a nosotros de lo que es la moral y la ética. Los Mas Santos han estado involucrados en diversos negocios turbios de alcance internacional, entre los que sobresalen la quiebra de la empresa Sintel en España, pleito sobre el que tuvo que negociar con el fisco español 35 millones de euros para indemnizar a los trabajadores despedidos. Jorge y José Mas Santos, esos honestos empresarios, son dueños del Inter de Miami y del Real de Zaragoza de España, del que el primero es presidente. En Miami están asociados con el ex futbolista David Beckham, otro capitalista neto y sin escrúpulos. En síntesis, esto es opinión de rebelión.org, ¿no? Yo abogo a la opinión. En síntesis, el dinero que está por detrás del Inter de Miami tiene un origen turbio, cosechado entre los entretelones oscuros de la mafia cubano-estadounidense, y esos dólares están untados en la sangre, el dolor y el sufrimiento del pueblo cubano. A ese equipo viene a jugar Lionel Messi, en el ocaso de su carrera, a ganar una fabulosa suma anual de 40 millones de dólares en sueldo libre, sin incluir los ingresos que le proporcionaban la venta de los derechos de publicidad. Lionel Messi tampoco es un perita en dulce, puesto que tiene antecedentes como delincuente financiero para evadir sus compromisos fiscales en España, donde fue sancionado para pagar varios millones de euros de multa y junto con su padre, Jorge Horacio Messi, fue condenado a una pena de 21 meses de cárcel, que por supuesto nunca pagaron como hacen los millonarios. Leo Messi, otro clan cuasi mafioso, abrió cuentas en paraísos fecales, dice, como lo comprobaron hace algunos años los papeles de Panamá. Desde este punto de vista no es extraño que un evasor fiscal aterrice en Miami. Es el sitio adecuado para este tipo de delincuentes, los nuevos ricos, entre los que se destaca también la cantante Shakira, otra delincuente financiera que se ha refugiado en Miami y que también viene de Europa. Es decir, existen afinidades delictivas y de clase entre los Messi. Es sabido que Jorge Horacio, el padre, maneja los multimillonarios negocios de su hijo, y la mafia Mas Canosa, ahora Mas Santos, de Miami. Por eso sorprende que los pocos que se han referido a la transferencia de Messi al Inter de Miami intenten infructuosamente lavar la imagen de Lionel, como si fuera inocente y un analfabeto político, que también lo es.
al que se excusa dizque porque no sabe nada ni tiene la menor idea de lo que es el lugar a donde llega y nunca ha escuchado ni un rumón de los turbios negocios del clan mafioso anticubano que allí tiene su centro de operaciones y algunos de cuyos representantes son los dueños del club de fútbol, una fachada para lavar dinero turbio, entre otras cosas, en donde viene a jugar y quienes le van a pagar una millonada de dólares que exudan sangre. Bueno, y continúa la nota, voy a leer la última parte. Dice, esos futbolistas, y eso lo demostró Pelé, saben a quiénes sirven y por qué. Son voceros del capitalismo y del fútbol mercancía que se ha convertido en un lavadero de imagen de individuos tan despreciables como Pablo Escobar en Colombia, Silvio Berlusconi en Italia, Mauricio Macri en Argentina y ahora los hermanos Más Santo en Miami. Y Messi es una pieza más consciente del engranaje criminal de esa mafia y sabe para quién juega y tiene claras sus razones. Y no solamente es por dinero, pues ya tiene de sobra, puesto que su condición de clase, como cheto, está claramente definida. Forma parte de la nueva burguesía transnacional en la que la pertenencia local es un pretexto. Es una expresión más del negocio, porque como lo dijo alguna vez el historiador Eric Hobsbawm, esos futbolistas, como Messi, son mercenarios que se venden al mejor postor, aunque ese postor sea un criminal cuyas manos están untadas de sangre. Y Messi, así como fue un campeón mundial en diciembre de 2022, ahora se convierte en el campeón mundial de la complicidad de la mafia cubano-estadounidense que lleva más de 60 años agrediendo a un país soberano, a la Cuba irredenta e independiente. Bueno, muy interesante la nota. Digo, esta nota no solo salió en rebelión.org, la pueden encontrar en página 12 también. Apenas salió la firma del contrato de Messi con el Inter de Miami, saltaron un montón de cosas. Por supuesto que estas cosas cuesta encontrarlas, digamos, no es que aparecen en todos lados. Y Messi no es el único caso, ¿no? Digamos, claro. O sea, él es el paradigmático y el conocido y demás, y cabe aclarar, justo Macano's un cubano que odia Cuba, digamos así. Pero como digamos, se reproducen los casos, estamos hablando de Beckham, un jugador que ha jugado años atrás, digamos, y que de repente está en el mismo entramado, ¿no? Como nuevamente el capital está como poniéndose por encima de los intereses de la población y cómo se siguen repartiendo entre pocos toda la torta que hay, ¿no? Y qué grande que es la torta, ¿verdad? Y qué grande que es el Diego, porque yo lo comparo y para quienes seguimos en esto de que Diego, Messi, Maradona, no hay otro como el Diego, y eso aparece en su historia y demás. Pelé también fue un caso como el de Messi. Yo no sabía, y a partir de todo esto me enteré de que Pelé jugó para el New York Cosmos en Nueva York con una situación muy parecida en el 1977. Del 75 al 77, Pelé jugó para el Nueva York Cosmos, un equipo que no existe más, que claramente fue un lavado de guita, que lo trajeron en ese momento al representante mundial del fútbol. Y también la hizo, digamos, la levantó en pala como la está levantando Messi, como también la habrá levantado el Diego, ¿no? Pero el Diego con otra clase de dignidad, con dignidad, y siempre con los huevos bien puestos, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso quería traerles. No hemos repasado de la hora y tenemos un montón de cosas 20 horas. Para compartirles en el segmento de La Calle en Llamas. Pero bueno, propongo lo siguiente, que la gente comente ahí acá nomás cito, en el chat del YouTube, si se prenden a ese torneo de fútbol, a ver si qué grande es el Diego, y menos mal que no puso la otra, porque si no... comenten si se prenden a ese torneo de fútbol y que nos vayamos con un temita más antes de entrar a La Calle en Llamas. No te olvides de los jeques, pone el bicho. Totalmente. Bueno, ese otro capítulo aparte, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se llaman estos? Airlines. Sí, están. Bueno, sí, está. Están ahí mismo, digamos. Se la rejuegan. El PSG, el Manchester City, bueno, nada. Para otro capítulo, el próximo capítulo de fútbol, vamos a hablar de los jeques árabes y la relación con el fútbol elite. Son dueños del fútbol de Europa. Gracias, Así bicho. mismo. Bueno, nos vamos para La Calle en Llamas.